Paz de Cristo, hermanos. Es un placer estar aquí en este día, tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Praise the Lord, church. It's a great opportunity here to be able to share the Word of God with you on this day. En este día, el tema de la predicación es dominio propio. The theme of the preaching on this day is self-control. Amen. Vamos a ver qué es el dominio propio. We're going to see what self-control is, why God wants us to have self-control, por qué Dios quiere que tengamos dominio propio y cuáles son los beneficios del dominio propio. We're also going to see what are the benefits of self-control for the Christian. Amen. Our key scripture is 2 Timothy 1:7. Segunda de Timoteo 1:7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amen. In English it says, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Amen. Y lo interesante que vemos aquí es que dice que nos ha dado espíritu de poder y de amor. Pero sin dominio propio no podemos obtener el poder, y sin dominio propio no podemos tener amor hacia las personas. Amen. So we see here that it says that God gave us the spirit not of fear but of power, of love, and of a sound mind. So if we think about it, we can see here that we cannot obtain power if we do not have self-control. And we cannot show love for the people if we do not have self-control. Because how can you love your enemy without having self-control? ¿Cómo puedes amar a tu enemigo sin dominio propio? Porque no es algo natural. It's not something natural of your natural character to love your enemy. So you need self-control in order to do that. And to obtain power, that is power of God, you need self-control, because in order to have power from God, we need to consecrate our lives, and that takes self-control. También para obtener el poder de Dios es necesario tener dominio propio, porque sin dominio propio no puedes consagrar tu vida. Amén. Entonces es necesario el dominio propio para hacer la voluntad de Dios. Self-control is necessary for us to do the will of God. Amen. Ahora vamos a ver la definición del dominio propio. We're going to see the definition of self-control of a sound mind, de una mente sana. En español es tener total control de tu palabra, de tu mente y de tus acciones. In Spanish, it is to have complete control of your words, of your thoughts, and of your actions. Amen. Y en inglés, sound mind es inmovible y sin defecto moral y hacer buen juicio. Amen. In English, a sound mind is unshakable, free from moral defect, and to have good judgment. Amen. Alguien que tiene dominio propio no le convencen a hacer el mal. Alguien que tiene dominio propio es inmovible en su pensar y firme en su carácter. Alguien que tiene dominio propio hace buenas decisiones. Y finalmente alguien que tiene dominio propio es un buen cristiano. Amén. Y esa es la meta, de ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Amén. Someone who has self-control, they will not convince him to do wrong. Someone who has self-control is immovable in their character, in their posture, and what they stand for. Someone who has self-control makes good decisions. And finally, someone who has self-control is a good Christian. And that is our goal, to be good Christians so that we are able to do the will of God on this earth. Amen. Alabado sea el nombre de Jesucristo, porque por eso estamos aquí, para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. That's why we're here,
to do the will of God on this earth. Amen. Y más en estos tiempos difíciles que no nos podemos reunir, necesitas dominio propio para orar en tu casa, para ayunar en tu casa, para leer la palabra. Amen. And more in these hard times that we're in, that we cannot gather together as a church, you need self-control so that you can pray in your home, you can read the Word of God in your home, and you can fast. Amen. And we need self-control. Amen. Necesitamos dominio propio. Amen. Sin dominio propio no vas a orar, no vas a ayunar, no vas a leer la palabra de Dios. Without self-control, you're not going to pray, you're not going to fast, and you're not going to read the Word of God. So it is essential to have self-control. Es esencial que tú tengas dominio propio. Amen. Ahora, sabemos que nadie es perfecto. We know that no one is perfect. Y esto lo vemos en Romanos 7, 15, 22 y 23. We see this in the book of Romans. The Apostle Paul, el apóstol Pablo, uno de los hombres que hizo más para el reino de Dios en su tiempo. One of the apostles that did the most for the kingdom of God in his time. Él predicó por toda Asia. Amen. He preached through all of Asia. Estableció muchas iglesias. He established many churches. Pero aún él dijo esto. Even him said this. He said this. For that which I do, I allow not. For what I would that do, I do not. But what I hate, that I do. What I hate, that I do. Amen. So he needed more self-control. Amen. Él ocupaba más dominio propio porque dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. El apóstol Pablo dijo esto, que lo que no quería hacer, eso hacía. Entonces, si el apóstol Pablo le faltaba más dominio propio, ¿qué de usted y qué de mí? Amen. If the apostle Paul needed more self-control, what about you and what about me? We definitely need more self-control. Amen. Definitivamente necesitamos más dominio propio. Amen. Entonces, vemos que hasta la abuelita más santa ocupa más dominio propio. Even the holiest grandmother needs more self-control. Amen. No les voy a decir quién, pero me contaron que había una abuelita y su mamá, entonces una abuelita y una bisabuela. Y las dos tenían diabetes hasta el tope, amén. Entonces se las encontraron haciendo un chocolate y le echaron piloncillo. Y luego le decía una a otra, pruébala a ver cómo está. Y decía, échale más piloncillo, amén. Entonces estas mujeres eran unas ancianas santas, pero aún ellas ocupaban más dominio propio, porque teniendo diabetes no podían dominar eso y le decían, échale más piloncillo, amén, más dulce. Entonces, si estas abuelitas santas ocupaban más dominio propio, ¿qué de usted y qué de mí? Amén. There was two grandmas, one a grandma and one a great grandma. And they found them in the kitchen making a hot chocolate. And they sweetened it. And then they heard them talking, taste it, taste it. And the one said to the other, put more sweetener. Amen. So we see that even these holy grandmothers needed more self-control. And if they need more self-control, what about you and what about me? Amen. We definitely need more self-control to do the will of God. Amen. Necesitamos más dominio propio para hacer la voluntad de Dios. Amén. Es de sabios tener dominio propio. Wise people have self-control.
Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amen. Proverbs 3:7 says, be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. Amen. El tener temor de Dios es esencial para obtener el dominio propio. Having the fear of God is essential to have self-control. Amen. Porque el temor de Dios te impulsa a agradar a Dios. Amen. The fear of God will push you to please God. Amen. And it will push you to attain self-control. Amen. Y te va a empujar a obtener el dominio propio. Amen. Ahora vamos a ver que el dominio propio es la clave para los frutos del Espíritu. Amen. So we're going to see that self-control is the key for the fruits of the Spirit. Amen. En Gálatas 5:22 al 23. Galatians 5:22-23. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. In English it says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Y alguien podría decir, pero ahí no habló del dominio propio. Someone could say, but you didn't mention self-control. It doesn't mention it in this scripture. En esta escritura no la menciona. Amen. Pero vamos a pensar un poco más profundo. Amen. Let us think a bit more deeply. ¿Cómo vas a sentir amor para tus enemigos sin dominio propio? Amén. ¿Cómo vas a sentir gozo cuando estás triste sin dominio propio? Amén. ¿Cómo vas a tener paciencia cuando estás a punto de explotar sin dominio propio? ¿Cómo vas a mostrar mansedumbre en contra de la ira sin dominio propio? ¿Cómo vas a tener un carácter templado en medio del caos sin dominio propio? Amén. Entonces vemos que el dominio propio es la clave de los dones del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo también. Amen. So someone might say, in that scripture, it didn't mention self-control. But I say to you, how are you going to feel love for your enemies without self-control? How are you going to feel joy when you're sad without self-control? Amen. How are you going to have patience when you're about to explode without self-control? Amen. How are you going to show meekness in the face of anger without self-control? Amen. And how are you going to show a tempered attitude in the middle of chaos without self-control? So I say to you on this day that self-control is the key to have the fruits of the Spirit. Amen. El dominio propio es la llave para tener los frutos del Espíritu Santo. Amén. Hay otra cosa. El dominio propio controla nuestra conducta. Self-control controls our conduct. Amén. Proverbios 12:16 dice, el necio al punto de da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces, se toma dominio propio para no hacer caso en frente de la injuria o la ofensa. Amen. Proverbs 12:16 says, a fool's wrath is presently known, but a prudent man covereth shame. So it takes self-control to, in the middle of facing wrath, to calm yourself. That takes self-control. Amen. Entonces, en conclusión, vamos a concluir con 2 de Pedro 1 del 3 al 4. In conclusion, we're going to read 2 Peter 1, 3 through 4. Y dice así:
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dado por su divino poder. Amen. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la santidad. God has given us all things that pertain to life and to holiness. Amen. Nos dio su Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, dominio propio. Amen. He gave us his Holy Spirit, the fruits of the Spirit, and self-control. También nos dio armas como la oración, el ayuno y leer su palabra. Amen. He gave us weapons like prayer, fasting, and reading his word. Amen. Nos dio todo lo que necesitamos para la vida, para vivir bien en esta vida y para vivir en santidad. He gave us everything we need to live happily in this life and to live in holiness. Amen. Todas estas armas nos ayudan a vivir en santidad y solo podemos obtener la santidad por medio del dominio propio. He gave us these tools to live in holiness, but we can only reach holiness through self-control. Amen. Sigue diciendo así la Escritura, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amen. In English it says, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Amen. Nos ha dado la promesa más grande, que es de su Espíritu Santo, de tener su Espíritu Santo con nosotros. What great promise to have his Holy Spirit living in us, to guide us, para guiarnos en esta vida. Amén. Y nos ha dado promesas como la vida eterna, reinar con Cristo, ser reyes y sacerdotes, un sacerdocio real. Aleluya. Glorificado sea el nombre de Jesucristo. Nos dio promesas de un día caminar en calles de oro y mar de cristal. Amén. Qué grandes promesas nos ha dado nuestro Dios. Amén. So he gave us promises, the greatest of his Holy Spirit to live in us. Amen. But he also promised us eternal life, to reign with Christ. Amen. To be kings and priests, a royal priesthood, un sacerdocio real. Amen. And to one day walk in streets of gold. Amen. And a crystal sea. Amen. So he gave us such great promises. Qué grandes promesas nos ha dado Dios. Alabado sea su nombre por eso. Amén. Aleluya. Y seguimos leyendo. Dice, ¿para qué? En inglés dice, that by these ye might be partakers of the divine nature. Es para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Entonces, Dios quiere que seamos participantes de su naturaleza divina. God wants us to be participants of his holy nature, his divine nature. Entonces, no nomás quiere que vivamos victoriosos, pero que participemos en su naturaleza, en la santidad, y así podemos obtener el poder. Amén. Nuestra escritura clave dice que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero no podemos tener poder sin dominio propio, y no podemos tener amor sin dominio propio tampoco. Amén. So our key scripture says he gave us the spirit of power, of love, and of a sound mind. But we cannot have power unless we have self-control. And we cannot have love unless we have self-control. Porque la clave es la consagración, el acercamiento a Dios. The key is a consecration to get close to God. Amen. And that takes self-control. Y eso toma dominio propio. Amen. Es la clave de todo. Porque
Alguno podría decir, oh, yo tengo suficiente dominio propio. Some might say, oh, I have enough self-control. Pero yo te digo, si tuvieras el dominio propio que Dios quiere, no habría ningún endemoniado en tu ciudad. Amén. No habría ningún enfermo en tu ciudad. Entonces, todos necesitamos más dominio propio. If you had all the self-control that you think you have, then there would be no demon-possessed person in your city. There would be no sick people in your city. So it is obvious, if the Apostle Paul and of these grandmas, holy grandmas, needed more self-control, then you and I need more self-control. Amen. Si el apóstol Pablo y estas abuelitas santas también ocupaban más dominio propio, entonces tú y yo ocupamos más dominio propio. Amén. Y lo resto de la escritura dice, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, having escaped the corruption that is in the world through lust. Amen. Entonces, hermanos, escapemos la corrupción de este mundo para ser victoriosos con Cristo. Let us escape the corruption of this world and be victorious through Jesus Christ. Y la clave de la victoria es el dominio propio. Amen. And the key to victory is self-control. Amen. Con dominio propio vas a poder ser lleno del poder de Dios. With self-control, you will be able to be filled with the power of God. And when you go into a place where there's demon-possessed, they're going to go out. Amen. In the name of Jesus. Cuando vayas a un lugar donde hay gente endemoniada, van a salir en el nombre de Jesucristo, porque has estructurado tu vida según la palabra de Dios. Amen. Because you have structured your life according to the Word of God, and that self-control is going to give you the victory in Jesus' name. Y ese dominio propio te va a dar la victoria en el nombre de Jesucristo. Así es que, hermanos, hay que buscar dominio propio en nuestras vidas. Let us search for self-control in our lives. Amen. Dios los bendiga, hermanos. God bless you. Amen.